buenas tardes ya. Bueno, la presentación da cuenta de unos resultados de investigación que están al alero de unos proyectos Fondesit y que tiene como finalidad comprender cuáles son los contenidos, los métodos y las finalidades educativas desde el conocimiento mapuche en la Araucanía y que son posibles de incorporar progresivamente a la enseñanza de las ciencias naturales. Bueno, la ruta de exposición, la siguiente. ¿Cuáles son los elementos centrales que nos permiten ir problematizando estas enseñanzas de las ciencias? Primero, el proyecto colonial en contexto indígena que está instalado y que de manera consciente o inconsciente sigue arraigado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El arraigo colonial en la formación de los profesores, quienes se forman desde este conocimiento científico como único, válido y verdadero, y por lo tanto los conocimientos indígenas son menospreciados, desvalorizados e invisibilizados en los procesos educativos por carecer de esta cientificidad. El carácter funcionalista de la educación intercultural, hemos hablado mucho de educación intercultural, de avanzar en la interculturalidad, pero ¿en qué interculturalidad? ¿Cuál? La que viene propuesta desde el Estado, desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, cómo vamos avanzando y cómo vamos criticando aquella, ya que se focaliza en la lengua y la cultura, pero más bien en aprender vocabulario, pero no en el desarrollar una comunicación efectiva en el mapudungun o en los sentidos, los significados y las intersubjetividades que subyacen los saberes que entran a la sala de clase. Por ejemplo, cuando celebramos el Huequipantu, se mira de una mirada folclorizada y no se considera todas las prácticas técnicas que subyacen a la práctica, al hecho de celebrar el Buñón Chipanantú. La cultura escolar que omite los principios de la pedagogía y educación indígena partiendo de la base, ¿cierto? Que se consigue solo un método de enseñanza, este método tradicional de la pedagogía, y por lo tanto el observar, el percibir, el ir a trabajar con los padres, el ir a cosechar, el ver la siembra, el ver qué nos dice el viento, las montañas, etcétera, no son considerados, ¿no? Y seguimos trabajando en el laboratorio, con el microscopio, con el libro, imaginando procesos educativos del agua, por ejemplo, pero sin meternos en el agua. Y la vigencia del sistema escolar nacional que prioriza la estandarización de contenidos es uno de los principales elementos problemáticos que limitan incorporar progresivamente los conocimientos indígenas, porque nos vamos a encontrar con el discurso, ¿cierto?, de que tenemos que rendir para las pruebas CIMSE, para las PISA, ahora PDT, PTU, ya no sé qué nombre tiene, ¿cierto?, tantas variaciones que ha tenido, pero vienen a limitar estas evaluaciones estandarizadas y el incorporar estos contenidos porque se asume que van a dificultar y van a generar una disminución en el aprendizaje y por lo tanto el rendimiento académico va a disminuir. Entonces estos son elementos problemáticos que se materializan también en la enseñanza de las ciencias naturales. La siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la enseñanza de las ciencias naturales? ¿Cuál es esta epistemología que está de base y cómo se ha enseñado históricamente los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema escolar chileno? Primero, desde una visión dualista de la relación persona-naturaleza, la naturaleza como algo de usufructo, que podemos hacer uso de ella sin considerar, ¿cierto?, los ciclos, los seres, los seres que están y que habitan en este territorio desde una cosmovisión ya mapuche. En este caso, hay una visión racionalista y objetiva de la ciencia, que es la que se les transmite a los estudiantes desde la primera infancia hasta educación superior. La universalidad del conocimiento, un conocimiento único, válido y verdadero. Y el conocimiento científico, ¿cierto?, como una verdad absoluta. Por lo tanto, todo lo que nos siga este método, este rigor, carece de validez científica. Esa es la concepción que yace durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. La siguiente, por favor. En esa perspectiva, ¿cierto?, mencionar que la enseñanza de las ciencias naturales y los procesos de escolarización en general en el sistema educativo tiene a la base esta monoculturalidad de la educación escolar, una sola cultura válida. Las concepciones de los profesores sobre la enseñanza de las ciencias naturales están arraigadas a esta colonialidad del ser, del saber y del hacer, cómo aprendo, quién soy y a través de qué proceso voy avanzando en este conocimiento, y que va a limitar de cierta manera la contextualización curricular, puesto que estos saberes, estos conocimientos están presentes en el territorio, en la comunidad y en las distintas comunidades mapuches no se incorporan a la sala de clase, y que vienen a perpetuar, ¿cierto?, este arraigo colonial en la enseñanza de la ciencia. La siguiente, por favor.
En ese sentido, ¿cierto?, hemos ido avanzando y se han presentado en este congreso y hemos ido construyendo, bueno, otra opción, otra forma que permitiría contextualizar la enseñanza, y nosotros trabajamos desde el enfoque educativo intercultural como un marco epistémico, teórico, metodológico que permite incorporar progresivamente los conocimientos indígenas en la enseñanza de ciencias naturales en articulación con este conocimiento escolar. Se relevan paradigmas emergentes para enseñar estas ciencias, la interculturalidad para avanzar en unas ciencias naturales interculturales, ¿ya? Donde interaccionan dos sujetos, dos saberes, dos conocimientos que entran en tensión y se parte de la base de esta tensión y de esta negociación para avanzar en la construcción de un conocimiento común colaborativo. La incorporación de los saberes y los conocimientos educativos mapuches a la educación escolar, ¿cierto? Y la relevancia de los principios de la pedagogía y la educación indígena para avanzar en estas ciencias diversas desde otro enfoque. La siguiente. Y va a continuar mi colega. Sobre la metodología de este estudio, bueno, el estudio se focaliza, se sostiene desde el paradigma de la complejidad que indica que el conocimiento no tiene finitud y que se puede construir desde cualquier lugar. El enfoque es el estudio de casos y el contexto de estudio es en la Araucanía, específicamente en la territorialidad de las Quenches, la comuna de Saavedra. Los participantes son 12 sabios mapuches, se realizó a través de una entrevistación estructurada y se analizaron estos datos con el análisis de contenido. Se utilizaron los resguardos éticos del consentimiento informado y la normativa ética de APA. Adelante. Como resultados, en primer lugar tenemos una categoría que emerge que se denomina contenido educativo mapuche relacionado con las ciencias naturales, y ahí tenemos 4 códigos asociados, los cuales son valores educativos, cuidado del entorno, agua y tierra. Ahí están algunas citas de las entrevistas que permiten relevar estos códigos. Respecto a los valores educativos, refiere a lo que se debiese enseñar desde la perspectiva de los sabios en la educación escolar y que tiene que ver con los principios éticos que debiese tener una persona en su formación. Y acá se releva el respeto por la naturaleza. Y para los sabios sería deseable que esto también se incorporara, no solo estuviera presente en la educación familiar y comunitaria, sino también que se reforzara en la escuela. Los valores educativos como contenido educativo es susceptible de articular a la enseñanza de las ciencias naturales debido a que en el currículum escolar de las ciencias naturales, sobre todo en los niveles de enseñanza básica, existen habilidades y objetivos que se proponen que tienen sentido con los valores educativos. Por lo tanto, se podría hacer esta vinculación y esta articulación. Luego tenemos cuidado del entorno, que refiere a cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestro entorno natural y en nuestro entorno social. También esto se puede articular con la enseñanza de las ciencias en los espacios del currículum escolar donde se menciona que debemos tener actitudes de colaboración, de respeto a nivel de trabajo individual y trabajo grupal. Luego tenemos el contenido de agua como contenido relevante y que no solo no solo releva el contenido de agua como sus propiedades químicas, físicas, sino también en cómo incide la actividad humana en el mantenimiento y preservación del agua. Por lo tanto, desde los sabios es importante que este contenido se vea desde esta amplitud, desde esta visión más integral. Luego tenemos el contenido tierra, en el cual también se aprenden durante el currículum escolar las propiedades de la tierra, las distintas capas, el manto, qué sé yo, pero también se menciona que debiese enseñarse cómo cuidar la tierra, cómo hacer que no se erosione, cómo respetar los ciclos agrícolas para que se mantenga saludable y pueda servir para las próximas generaciones. Adelante. La segunda categoría que se releva desde los testimonios de sabios son los métodos educativos mapuche. Y acá tenemos el aprender observando, experimentando, escuchando, el aprendizaje inductivo y la tradición oral. Entonces, por temas de tiempo vamos a relevar solamente 2. Y está el aprender observando, que se relaciona con un aprendizaje
que se inicia desde la observación y lo cual tiene mucho sentido con la enseñanza de las ciencias naturales. Si nosotros lo pensamos, se relaciona mucho con el principio de observación que tiene el método científico y de cómo nosotros nos iniciamos en la observación de la realidad para luego generar cuestionamientos, preguntas. Sería susceptible también de articular a las ciencias naturales ya por lo que les he expuesto. Luego tenemos el aprendizaje inductivo, que es un aprendizaje que desde los sabios sería deseable que se pudiera incorporar a la educación escolar, porque es un aprendizaje que se va haciendo una retroalimentación de manera constante de los aciertos y los errores que puede estar cometiendo un niño frente a una acción práctica. Y este aprendizaje permite que él pueda ir realizando correcciones y mejoras que hacer. Y luego la tradición oral, que se menciona que no solo basta articular algunos contenidos educativos al currículum escolar, que también es importante que uno pueda contar esto, que uno pueda aprender escuchando y pueda reproducir, ojalá en la lengua vernácula, estos conocimientos para revitalizar los saberes y los conocimientos indígenas. La tercera categoría son las finalidades educativas desde la perspectiva de los sabios. Y acá tenemos el Kumen Muñén, Kumeche y el Kukun. El Kumen Muñén referido a la relación que se desarrolla de la persona y la naturaleza, donde se menciona que desde niños los abuelos y padres han ido enseñando cómo debemos comportarnos, los valores que deben estar presentes para que tengamos una vida en armonía con el entorno natural y con el entorno social. Esto es susceptible de articular con la enseñanza de las ciencias naturales y deseable también, debido a que en las ciencias naturales se consigna unas unidades bastante escuetas sobre educación ambiental, ¿ya? Y en esto se podría robustecer gracias a esta finalidad educativa. También está el Kugun, en donde se menciona que uno de los conocimientos más valiosos que se está perdiendo es el respeto y cuidado del medio ambiente, y no se respeta como se debiese a la tierra. Y esto tiene estrecha relación con lo que se mencionaba anteriormente de la relación que se gesta de persona con la naturaleza, que desde la educación escolar nosotros la visualizamos desde un punto de vista que responde al modelo neoliberal que tiene el país, ¿ya? Entonces es de uso, de usufructo, y no una relación de equilibrio como la que se presenta acá desde los testimonios de los sabios. Bueno, me toca la parte y he planteado algunas preguntas para articularla, digamos, a la introducción que hizo Catherine y también con los resultados de la investigación. Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son las posibilidades de los principios de la pedagogía de educación indígena? Yo creo que existe un avance significativo hoy día en términos de investigación, de política pública, que podría pensarse, digamos, de que esto puede ser beneficioso para todo el mundo, no solo para el indígena. Por ejemplo, si uno piensa en el principio de Kimeltun, por ejemplo, el aprendizaje recíproco sobre la naturaleza, en la relación con la naturaleza, en la relación con la tierra y el territorio. Yo creo que esos son los componentes centrales, digamos, de la pedagogía indígena. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades y limitaciones para implicar a los actores del medio educativo y social? Aquí tenemos problemas. Nosotros tenemos un proyecto en ejecución actualmente. La idea es implicar a los profesores, a los padres, a los sabios, etc. Y es una tarea muy, muy difícil, justamente por lo que explicaba Catherine, ¿no? Porque hay una estructura, hay una colonialidad del saber, lo que limita mucho, digamos, este tipo de investigación. La siguiente, por favor. Y luego cada cual puede tratar, digamos, de reflexionar en torno a las preguntas. ¿Cuáles son los principales saberes y conocimientos educativos indígenas susceptibles de articular el conocimiento escolar? Yo creo que son bastantes, principalmente los contenidos referidos, digamos, al respeto
y a la visión que tienen los indígenas, particularmente mapuche, digamos, sobre y en la relación con la naturaleza. Yo creo que eso es de vital importancia, y eso plantea desafíos, digamos, de cómo hacer para superar el choque, digamos, entre dos tipos de episteme en la educación escolar. Una, que es la episteme del conocimiento occidental, como decía Catherine, que se impone en la educación escolar, pero la otra es la episteme indígena, que queda, digamos, omitido o negado. Cuando le planteamos a los profesores si estarían dispuestos a incorporar conocimiento educativo indígena, en principio la respuesta es sí. Pero luego eso hay un problema, porque se tiende a igualar, por así decirlo, el conocimiento indígena al conocimiento escolar. O dicho de otra forma, colocar el conocimiento indígena en la estructura del conocimiento occidental. Y eso entonces se traduce en un problema que limita, digamos, la implementación de la educación intercultural. ¿Cuáles son los principales problemas que persisten hoy día? Son muchos, partiendo por la formación inicial docente. Los profesores no son formados de una forma contextualizada para responder, digamos, a los desafíos de esta pluralidad epistemológica. El otro conocimiento, o sea, el otro problema que persiste es la falta de relación simétrica en el conocimiento occidental con el conocimiento indígena. A pesar de los avances, digamos, en cuanto a investigación en educación, en ciencias sociales, en ciencias humanas, persiste ese problema, por lo tanto se hace como imposible, digamos, finalmente poder implementar este tipo de propuestas. Eso sería. Manyumbia vinculamiento Viviana, Catherine, segundo Enriqueo, Feyula, Pichimuchabla, Mulea y Tarantún. Al final de todas las presentaciones va a haber un espacio para preguntas. Le damos nuevamente la cordial bienvenida a los también que llegaron más tarde. Mulea y Juan, por favor, hay asientos, pueden pasar a sentarse por la mía. Los que están de pie, con más comodidad. Al ser una temática que la educación tiene que replantearse, no la educación en general. Vamos a escuchar la siguiente presentación de Daniel Rodrigo Lagos Gómez sobre concepciones sobre relación persona-naturaleza en contexto mapuche. Aproximación intercultural para la enseñanza de la ciencia natural. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a los presentes. Bueno, ya se ha dado el título de la ponencia. Este es la presentación de avance de resultados de la tesis doctoral financiada por ANIC y que forma parte, como tesis, del proyecto FONDESIC, Principio de la Pedagogía y Educación Indígena para la formación de educación de ciudadanos sensibles con el medio ambiente, como fundamentos de una educación intercultural para todos, un proyecto que está liderado aquí por el doctor Quintillo con la profesora Catherine y el doctor el profesor Guiares. Bien, vamos a empezar dando la siguiente, por favor. Primero antecedentes, ¿no es cierto?, referido a los típicos antecedentes teóricos de la tesis. Respecto a la naturaleza y la ciencia de las ciencias naturales, vamos a señalar en primer lugar que las corrientes de pensamiento que han sido hegemónicas en Occidente sustentan la dominación y la utilización de la naturaleza. Descartes, por ejemplo, señalaba que había que aprovechar la física para hacernos dueños de la naturaleza, el positivismo, ¿cierto?, el capitalismo, por descontado, y también el materialismo dialéctico, que hay que tener en cuenta, digamos, que siempre se achaca solamente al pensamiento capitalista en el aprovechamiento económico de la naturaleza, pero el materialismo dialéctico, tal como plantea Engels, también, digamos, lo contempla, así que es algo, digamos, que es transversal en Occidente. Respecto de la educación escolar, la naturaleza, ¿no es cierto?, tratamos los profesores como un objeto de estudio, también como un recurso, ¿cierto?, identificar tanto aquellos aspectos teóricos como cómo nos sirve la naturaleza dentro de esta lógica utilitaria, y la enseñanza, por supuesto, monocultural centrada en la ciencia occidental y centrada en lo disciplinar y minimizando lo formativo sociocultural, ya sobre todo en la educación media, ¿no es cierto?, particularmente nos centramos nada más en lo técnico propio de la disciplina. Por otro lado, en cuanto a la comunicación indígena, hay que señalar como elemento central que la naturaleza no es material y mecánica, ¿ya?
como buena parte de la tradición occidental sostiene, sino que contiene fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual es manifiesta, y que es la base de la epistemología indígena, y la relación con la naturaleza es desde la reciprocidad y de la práctica, ya no desde el utilitarismo vertical que tenemos en la tradición occidental. Finalmente, lo que antecedente respecto a la educación intercultural es que se entiende como un espacio educativo para el encuentro de quienes pertenecen a diferentes sociedades y culturas, las cuales coexisten en un espacio, y la diversidad se constituye en una fuente de aprendizaje y se considera una riqueza. Gracias. Bien, ¿cómo se constituye básicamente el problema de investigación? A la base tenemos, ¿no es cierto?, que la concepción de la naturaleza como recurso favoreció, ¿cierto?, el colonialismo, ya las metrópolis, las potencias centrales buscaban, ¿no es cierto?, materias primas para sus aparatos, fundamentalmente productivos, fundamentalmente en la producción industrial, hubo mucho que ver en eso, y lo cual llevó a la explotación de los pueblos indígenas y la exclusión de sus conocimientos. En el siguiente nivel, la industrialización y la explotación ambiental se constituyeron como la base del desarrollo, ¿ya? La industrialización es el paradigma, ¿cierto?, del desarrollo económico, y por lo tanto lo que se asume como un buen desarrollo, y esto, ¿no es cierto?, está alineado con el sistema educativo, ¿cierto? Y por último, ¿a qué nos ha llevado esto? ¿Ya? La actual discusión. Primero que nada, el fenómeno del cambio climático, que está muy actual, como me imagino saben, los conflictos socioambientales, particularmente en aquellos territorios donde se generan actividades extractivas a gran escala, y en el caso educativo, ¿no es cierto?, la monoculturalidad que mantiene alineada esta visión del uso de la naturaleza. Siguiente, gracias. Bueno, esto muy rápido en cuanto a la metodología, una investigación educativa básica, entidad para el interpretativo indígena, una investigación de tipo descriptiva, cualitativa, con enfoque educativo intercultural, en que se aprende socialmente, donde se considera que la diversidad es una riqueza y que la pedagogía debe facilitar el diálogo del saber, ¿ya? Por el enfoque intercultural, el conocimiento diverso es una riqueza. Respecto al diseño, en base a la experiencia de los participantes, por eso un diseño que hecho por facto. La siguiente, por favor. Se ha investigado en la comuna de Galvarino, ya, que tiene un 68,4% de población mapuche y un 65,4% de población rural. Por lo tanto, este tema de la relación con la naturaleza y la educación intercultural es de mucha relevancia en esa comuna. Se investigan en escuelas básicas con al menos el 50% de estudiantes mapuche, ¿cierto? A 4 profesores que imparten ciencias naturales, 8 estudiantes, 2 educadores tradicionales y 4 sabios de la comuna. Los técnicas de instrumentos es la entrevista estructural y grupo focal, y la técnica de procedimiento de análisis con teoría fundamentada y el uso del software Atlas. Siguiente. Bien, vamos entonces ahora a entrar más en materia con la presentación de los propios resultados. Primero, el objetivo 1, que es revelar las concepciones sobre la relación personal-naturaleza de químicos, estudiantes, profesores y educadores tradicionales de dos escuelas en contexto mapuche. Lo sigue. ¿Ya? Aquí está, digamos, como está presentado como red de código y categoría. En la concepción de naturaleza de los sabios educadores tradicionales, todas personas mapuche, lo esencial, ¿no es cierto?, es el Kimón. El Kimón mapuche es lo que articula, ¿no es cierto?, toda la visión con respecto a eso, y otro elemento central muy importante es el Lecubón, el cual es parte del Kimón. Y un elemento central que podemos ver acá, ¿no es cierto?, a la derecha, es que la naturaleza está viva, ¿ya? Eso es algo importantísimo. La naturaleza está viva y es la integralidad de la vida. Él hizo muy bien, la vida de todos y de todos, ¿ya? Y no solamente, como mencionamos previamente los antecedentes, a nivel material y mecánico, sino que con fuerza espiritual. El agua, muy relevante, el Ñuquimapu, la madre tierra. La naturaleza, ¿no es cierto?, es fuente de alimentación y salud, y además la naturaleza sale sola y es propia del lugar, ¿ya? Me decía mi papá, y nosotros nunca plantamos la naturaleza sale sola. De ese punto de vista, ¿no es cierto?, las plantaciones exógenas, pino, eucalipto, no son naturaleza propiamente de esta concepción. Los menopos, ¿cierto?, los cuerpos de agua, relacionados con los lagunes, las plantas medicinales, la naturaleza, los anuncios de la naturaleza, ¿ya? Las manifestaciones de la naturaleza son anuncios que ayudan a guiar la vida propia de la comunidad. Por lo tanto, dado todos estos elementos, al perder, ¿no es cierto?, la vegetación nativa, por ejemplo, no se pierde solamente, como entendemos en Occidente, biodiversidad, variedad genética y lo demás, sino que se pierde también espiritualidad, se pierde conocimiento y se pierde también los modos de vida, ¿ya? Por lo tanto, por eso es muy sentido para ellos la pérdida de la naturaleza, porque no se pierden solo espacios, sino que también su conocimiento ancestral y sus modos de vida. Y un problema serio, ¿no es cierto?, que ellos detectan, que son las plantaciones comerciales mencionadas, que
y la sequía, digamos, subsecuente. La siguiente. Respecto de profesores, los profesores son personas no mapuche, notarán que la densidad de código es menor precisamente porque se excluyen algunos temas. No hay en el discurso de profesores, por ejemplo, relación de la naturaleza con la espiritualidad y los modos de vida, ¿ya? Sino que la naturaleza, ¿no es cierto?, el valor paisajístico para disfrutar, la naturaleza es para aprender a enseñar, está, ¿no es cierto?, en su uso pedagógico. La naturaleza en nuestro entorno es el elemento central, es importante educar ambientalmente con las familias. Elementos centrales, ¿no es cierto?, que afectan a la naturaleza con nuestro entorno es el cambio climático, las plantaciones comerciales, la sequía y también, digamos, la contaminación. ¿Ya? Son los principales elementos para los profesores. Siguiente. En el caso de los estudiantes, aquí a mí particularmente me resultó llamativo que los estudiantes no tenían un concepto integrado de la naturaleza, sino que para ellos la naturaleza es un agregado de distintas cosas. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es la tierra, la montaña, los ríos, los árboles. ¿Ya? No presentaron los estudiantes entrevistados una concepción global de la naturaleza, sino una agregación de distintos elementos que son los que se aprecian ahí. Y también, ¿no es cierto?, reconocen un problema serio de las situaciones comerciales y la sequía, y alineado, ¿no es cierto?, con lo que enseñan los profesores, que es muy importante no contaminar y reciclar. ¿Ya? Que eso está, digamos, lo tenían muy presente los estudiantes. Siguiente. En cuanto al objetivo 2, que también es por la relación persona-naturaleza, ya con los mismos actores, pero aquí el foco está en la articulación de ciencias naturales con perspectiva intercultural. La siguiente. Bien, en cuanto a la articulación de conocimiento de ensayos educativos tradicionales, ya, y aquí también ya lo mencionó el profesor, digamos, los colegas, el respeto para ello es un tema fundamental. Es decir, no se puede enseñar la relación con la naturaleza si no se parte primero del respeto. Y el respeto, como lo han entendido ellos, ¿no es cierto?, desde su tradición de la vida familiar y comunitaria. Y ese respeto parte, primero que nada, por la fuerza espiritual. El respeto a la naturaleza no es el respeto, ¿no es cierto?, a la materia, sino que a la fuerza espiritual, ¿no es cierto?, el respeto ceremonial relacionado con la naturaleza. Por lo tanto, se tienen que respetar, considerando eso, las plantas y animales, los ciclos y las manifestaciones de la naturaleza. Insisto, como se mencionó previamente, los signos de la naturaleza son importantes, tienen significado, ¿ya? Y que el aprendizaje, por supuesto, es directo en el entorno. Consideran que para enseñar eso se tiene que revitalizar el Mapuzungún, ¿no es cierto?, que tiene que participar la familia, ya los sabios y educadores tradicionales sienten mucho, ¿no es cierto?, que las personas mapuches, los padres jóvenes, como decía una educadora tradicional, han perdido mucho sus tradiciones, por lo tanto tienen que aceptar y valorar sus conocimientos propios, valorar, ¿no es cierto?, respetar el mente mapu y sus frutos, no rechazar las cosas de la tierra, rechazar las cosas de la tierra, ¿no es cierto?, rechazar la naturaleza. ¿Ya? Y la importancia de la vida familiar y comunitaria. La siguiente. Desde el punto de vista de los profesores, para ellos son conscientes, ¿cierto?, de que hay mucha riqueza en el entorno y para ellos es fundamental para articular los conocimientos familiares y comunitarios, digamos, que tienen las comunidades circunstantes, pero también señalan eso, digamos, que hay cierta pérdida y relevan el aporte de lengua indígena a la asignatura. ¿Ya? Ellos señalan, ¿no es cierto?, la importancia de la existencia de la asignatura de lengua indígena, que de alguna manera entra a hacer una pequeña validación en el sistema escolar, digamos, y permite tratar formalmente, digamos, algunos conocimientos que se todavía de manera marginal. ¿Ya? Aquí para ello es importante el tema de las hierbas medicinales, el tema de las plantas y animales, el rescate de los cultivos tradicionales, el involucramiento de la familia y también el involucramiento de la familia en el sentido de revitalizar la lengua y aceptar y valorar sus propios conocimientos, y también señala la importancia para esto del aprendizaje directo en el entorno. Y también, ya asociado con lo que se mostró previamente, para ello también es muy importante el cuidado y protección de la naturaleza, como el discurso pedagógico, ¿cierto?, de la conservación, de evitar la contaminación, etc. La siguiente. Desde el punto de vista de los estudiantes, para ellos, digamos, también señalan que es importante el aporte de la asignatura de lengua indígena, ya particularmente muchas de las cosas que tratan sobre la naturaleza están asociadas más a la asignatura de lengua indígena que a ciencias naturales propiamente tal.
fundamentalmente respecto a las hierbas medicinales, a las plantas y animales, donde también intervienen ciertos sus conocimientos familiares y comunitarios, también asociados a sus parientes de más edad, ¿ya? Los abuelos, las abuelas, ¿ya? Que guardan más el conocimiento tradicional, no tanto los padres. Y eso sí, también reconocen que buena parte de su aprendizaje sobre la naturaleza es en la sala de clases con los métodos tradicionales. Ya, aunque los profesores consideran que es importante la salida del terreno, los estudiantes más bien señalan que casi todo lo que aprenden en la escuela lo aprenden con los libros y los métodos de enseñanza escolares típicos. Siguiente, por favor. Bien, aquí nos lleva esto como análisis y discusión preliminar, unas conclusiones iniciales. Primero que nada, que hay diferencia entre los adultos y los niños con respecto a la concepción de la naturaleza, porque los niños presentan una visión simple de la naturaleza como un conjunto de diversos elementos, sin integración ecosistémica, hay una actividad pedagógica para trabajar ahí con ellos. Entre los adultos, ¿no es cierto?, un eje diferenciador en la concepción de relación con la naturaleza es que los sabios educadores tradicionales consideran la naturaleza como un componente esencial de la vida humana, tanto en salud como alimentación y espiritualidad, totalmente transversal, algo que los profesores no se aprecia. Por lo tanto, la concepción indígena se presenta como una fuente de conocimiento con valor pedagógico para educar en otras formas de relacionarnos con la naturaleza de manera integral, ¿cierto? Salimos un poco de nuestra idea occidental de que la naturaleza es mera materialidad y al concederle otro estatus, ¿no es cierto?, podemos relacionarnos de manera diferente. Esto requiere, ¿no es cierto?, una aproximación educativa intercultural y de participación comunitaria, porque dentro de nuestro conocimiento occidental no podemos encontrar eso. Necesariamente tenemos que tener el otro conocimiento. Siguiente, por favor. Bien. ¿Cómo se podríamos ver a concretar esto en cuanto a la labor docente, la gestión escolar y la formación de estudiantes? Primero que nada, en cuanto a la labor docente, los profesores necesitan mejorar competencias interculturales. Ya los sabios y los mencionaron que es importante que los profesores sepan. Si los profesores no saben, no pueden enseñar. Y esto requiere, ¿no es cierto?, apertura al pluralismo epistemológico, a considerar, ¿no es cierto?, los otros conocimientos como válidos y el diálogo de saberes, y para eso se requiere necesariamente los apoyos de los sabios y los miembros de la comunidad, porque, reitero, dentro de nosotros mismos, si no tenemos el conocimiento, no podemos recurrir a él. Desde la gestión escolar, entonces, implica del espacio formal en la participación de la familia y la comunidad como aliados estratégicos en la educación del niño y joven, y lograr que sea una política educativa propia, transversal a las asignaturas, ya que por el momento está muy de nicho en lengua indígena, y que sea sostenible en el tiempo. Y respecto a la formación de los estudiantes, esto permitiría una educación ambiental intercultural como expresión de los objetivos transversales, que siempre los dejamos bastante de lado, ya sobre todo también en educación media, en los cursos más grandes. Lo disciplinar, lo transversal, ¿no es cierto?, aunque está prescrito en el currículum, la formación integral va quedando de lado. Ya para potenciar entonces la formación social, ética y espiritual mediante el diálogo y reconocimiento de la diversidad cultural para la convivencia y la protección del entorno natural. Y finalmente, la última diapositiva, si no me equivoco. ¿Debe de haber otra? ¿No? ¿Atrás? ¿Atrás? Ahí, perdón. Sí, será otra, perdón. No, si hay una más. Mira, la siguiente. Sí. Esa ya, gracias. Oh, perdón. Gracias. Ya. Bueno, y esto del punto de vista ya como pedagógico, lo típico que sabemos los profesores, ¿cierto?, que lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. ¿Cuál sería la contribución del conocimiento mapuche para la enseñanza de la ciencia natural? Bueno, lo conceptual permite comprender la naturaleza como un sistema complejo, ¿ya? Eso es una cuestión fundamental, ¿ya?, que se alinea también con lo que mencionaron en la presentación anterior, la complejidad, donde hay relación ecosistémica de alimentación y de bienestar físico y espiritual, no solamente la materialidad del recurso, ¿no es cierto?, va a ser aprovechado e industrializado. ¿Ya? En lugar, ¿no es cierto?, de la división que dicotómica que tenemos, ¿no es cierto?, la naturaleza como objeto de estudio y un recurso que se produce. Y permite problematizar los cambios y efectos sociales de las actividades humanas sobre la naturaleza en el contexto local. ¿Ya? No hay agua, ahora ya no hay pájaros, no hay esto, no hay lo otro. ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿A raíz de qué? ¿Cuál es el pensamiento que nos ha llevado a este estado de situación? En lo procedimental contribuye a desarrollar habilidades de indagación, de descubrir y establecer relaciones de causa-efecto en la diversidad, en la salud y la alimentación, ¿no es cierto?, esta mirada de la integralidad. Y que el saber sobre la naturaleza se sustenta en prácticas inmersas en el propio entorno, ¿ya?, porque el conocimiento indígena es aquel conocimiento contextual, ¿no es cierto?, y de lo que está, digamos, en el terreno, como me decía, digamos,
Me decía, digamos, uno de los sabios, yo no aprendí, dijo, lo que de mis abuelos, de mis padres con lápiz y papel, yo aprendí, ¿no es cierto?, de aquí, de lo que ellos sabían y lo que ellos habían, lo que sabían por la experiencia y los relatos, ¿no es cierto?, de sus antepasados. Y en lo actitudinal contribuye a formar en el respeto y la responsabilidad por el entorno, a valorar distintas formas de conocer, a apreciar el conocimiento comunitario y familiar, promoviendo el desarrollo espiritual. Bien, ahora sí. Muchas gracias. Rodrigo también, en tu país también. Entonces agradecemos esta presentación que nos acerca a la concepción del Che, la persona, su vínculo con la Mapu, la visión del mundo mapuche y sus principios fundamentales como el Kimuni, el buen concepto que mencionó en su trabajo. Holanda. La Mapu, ya. La siguiente presentación la va a hacer nuestra colega Alexis Catalán, un trabajo que realizó con Daniela Salazar sobre es un trabajo para redignificar el norte Afunagüe y establecer vínculos con ese territorio. Entonces, con la Daniela Alexis para que nos exponga su desarrollo. Bueno, tal como decía también, en este trabajo estaba fuertemente en cuenta de Daniela Salazar, que es mi colega que funciona un poco esta experiencia que queremos presentar en torno a un trabajo que nace en el seno de la comunidad indígena José Luis Caneler, que se encuentra generando acciones de vinculación con los establecimientos escolares de su comunidad, a partir de problemas que son globales pero que tienen vinculación local muy fuerte. Sabemos que se están fragmentando los bosques, que la población en general está envejeciendo, que lo rural cada vez se va asumiendo en un espacio de despoblamiento muy fuerte hacia la ciudad, que hay pérdida de biodiversidad y que la diversidad cultural también está tendiendo a desaparecer. Cada vez tenemos menos lenguas de las etnias globales, digamos, disponibles, porque esta actitud colonial y sistemática a nivel global ha permitido que eso ocurra. Y en ese sentido también vemos efectos ecosistémicos de lo que está ocurriendo en el tema de la sequía, los incendios forestales, la contaminación, e incluso otras cuestiones que tienen que ver con lo que pasa con los niños y niñas en los entornos de la ciudad, donde se pierde la experiencia, ya no se vinculan tanto con los bosques, en muchas ocasiones no conocen de la biodiversidad en la que están inmersos, y entonces es ahí donde se dan también pérdidas de espacios de intercambio entre generaciones. Los abuelos no hablan con los niños y ahí también se está produciendo algo de lo que nos comentaron anteriormente. Dicho eso, el proyecto del cual estamos hablando se llama El río que volverá a correr, es decir, el río o el río que volverá a correr. Puesto que nosotros somos una comunidad que está definida en Afunagüe, Colico, Afunagüe se llama, y son justamente dos ríos que le dan su nombre y que son la cabecera de cuenca del río Cruces. Es decir, ecológicamente, si bien nosotros estamos en la comuna de Villarrica, ecológicamente estamos más vinculados a Valdivia, cosa interesante también para entenderla desde un modelo ecológico. Nuestro proyecto en general tuvo la idea de poder tener tres líneas de trabajo principales. Uno tenía que ver con conocer la situación actual de la agua del territorio y esto tuvo que ver con monitoreo de biodiversidad a través del levantamiento de la diversidad de especies arbóreas que se encuentran en el entorno de los ríos, que ustedes pueden ver aquí en estas líneas que parecen verdes pero en verdad están en azul. También conocer la diversidad de mamíferos que transitan por estos espacios a partir de fototrampeo y también revisando la diversidad de macroinvertebrados que se encontraban en la cuenca del río mismo para ver la calidad de las aguas. Esto con un proceso que en una segunda patita buscaba fortalecer la memoria biocultural de la comunidad a partir de encuentros donde juntamos a los mayores, a las mayores y a personas que viven en nuestra comunidad junto con los estudiantes y finalmente a partir de todo esto generar un proceso que nos permita tener datos reales para una gobernanza local donde se tomen decisiones basadas en información. En ese gran marco, y porque estamos en esta mesa, es que se generó un ciclo de talleres con la escuela
Virgen de la Candelaria, que es una escuela multigrado, que es de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, que cuenta con 7 estudiantes y que tiene una larga historia con nuestra comunidad. Muchos de nuestros comuneros, comuneras han pasado por este establecimiento, entonces ahí hay un vínculo que se remonta al PIB. Tal como les decía, esto se produce en Alfonalgo y que queda en la comuna de Villarrica. Siempre. Dicho eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de memoria biocultural? Estamos hablando también aquí en las presentaciones anteriores de que hay un proceso donde se piensa un poco el entorno. Pero lo que nosotros tomamos como base es que cada cultura local interactúa con su propio ecosistema local y con una combinación de paisajes y sus respectivas biodiversidades contenidas en ellos, de tal suerte que es el resultado de una compleja y amplia gama de interacciones finas y específicas. Esto no es más que decir que una cultura que lleva muchos años viviendo en un entorno genera concepciones sobre este entorno, genera visiones sobre este entorno, genera actitudes sobre este entorno y lo entiende en una simbiosis que es un poco lo que nos mencionaban anteriormente. Y entonces en esa gama o en este entretejimiento de vida, de cultura, acciones, espiritualidad, es donde nosotros tratamos de integrarnos con la idea de que tanto el arte, la ecología como la memoria están vinculados a lo que es la comunidad. Y la comunidad escolar es parte de esa comunidad que existe en este territorio que genera esta cultura local. Y en ese sentido, tanto la comunidad como la escuela son parte de esa cultura local. Y los niños en ese sentido tienen un conocimiento que es muy válido para ir realizando en ese proceso. Dicho eso, este ciclo de talleres lo que buscó fue, a partir de la indagación, de la curiosidad de los niños, hacer esa reconexión o ese fortalecimiento con el entorno y con la comunidad a partir de conocer el entorno. El primero tuvo que ver un poco con ir al patio de la escuela y ver que efectivamente la escuela está dentro de un espacio que es ecológicamente relevante, que tiene cierto tipo de árboles, ¿cierto? Y también el, digamos, ciclo completo buscó abordar desde distintas, digamos, técnicas de muestreo que usan las ciencias sociales y las ciencias también, digamos, ecológicas, para efectos de resignificar estos espacios. Entonces ahí ocupamos las cámaras campa para poner en un bosque que estaba ahí, para ver quiénes son los animales que transitan este espacio. Luego nos preguntamos también quiénes componen nuestro bosque. No solo son árboles, no solo son animales, sino que hay otros espacios, incluyendo nosotros como cheo, personas, humanos, ¿cierto? Luego también miramos debajo del río, que es algo que los niños viven. Ellos se meten al río en verano y muchas veces no se preguntan en este rollo más científico quiénes son los que están en ese espacio. Y luego revisamos las cámaras de trampa para ver qué es lo que había salido, preparamos un trabón, que es algo que vamos a estar más adelante, y también generamos un taller de muralismo para efectos de pintar la sede social de la comunidad. Entonces lo que nosotros ponemos acá abajo es que activamos sabidurías que están situadas con técnicas de muestreo. Es decir, los niños son personas que traen conocimientos que han sido pasados por sus familias, que se dan en el día a día y que simplemente nosotros apoyamos a fortalecer y también a reinterpretar. Y en ese sentido cada uno de los talleres tenía 4 fases principales que buscaron un poco, digamos, gatillar estas reflexiones, estas resignificaciones, y también aportando desde lo lúdico, desde la propia reflexión de los estudiantes. Entonces siempre partíamos por un juego. En algún momento hicimos una metodología que es como el cachipún fauna, que básicamente jugaban al cachipún y tenían que, no sé, adoptar la forma de un sapo. Si ganaban, después pasaban a ser un bípedo, después terminaban volando, por ejemplo. Y eso con fauna que fuera del territorio, de modo que ellos también entendieran desde dónde se posicionan estos bichos, estos otros que están ahí en el ecosistema. En una segunda etapa siempre tenía que ver más con esto de accionarse en el territorio. Salíamos a ver la cámara, salíamos a recorrer el río, salíamos a recoger especies como las que miramos abajo para ver cuáles son las diferencias entre un árbol y otro. Y quiénes son todas estas amplias gamas de seres que no siempre reconocemos en su, digamos, detalle. Luego pasamos siempre como a un espacio de metacognición donde tratábamos de potenciar esto de qué fue lo que me pasó, con qué conecté, con qué memoria me quedo yo de este espacio, y también potenciar ese espacio de compartir el sentir y pensar.
no solo siempre queríamos que dijeran, oye, ¿sabes qué? Me interesó mucho la forma de la hoja de los notofagus, sino más bien, ¿sabes qué? Me encantó este color. Y solo eso ya para nosotros era una cuestión que era muy relevante de ver. Y que finalmente decantaba la creación de algún artefacto o alguna expresión artística que fue desde hacer collages, hacer dibujos, hasta incluso hacer algunas representaciones tridimensionales de bichos que me interesaban. Entonces, esta es un poco la estructura de los 7 talleres que se fueron haciendo con las temáticas que vimos anteriormente. Entonces, así ustedes pueden ver que algunas de las cosas que tratamos de entrelazar son justamente lo que decía el título: arte, ciencia, indagación y territorio. Y ahí posicionarnos desde la otra edad. ¿Cómo veo un jote? La primera pintura de arriba a la izquierda, un poco cómo ve el jote desde arriba a la escuela, ¿cierto? Este espacio común en el que habitamos no lo veo yo igual que lo ve el jote. Después el gato guiña o la hormiga lo veía desde otro punto de vista, y eso fue también una reflexión que gatilló pensamientos muy interesantes en los niños que participaron de esto. Luego también se dieron otras reflexiones que ya tenían que ver con cuestiones ecológicas que hoy día afectan un poco, digamos, el entorno general de lo rural vinculado al ecosistema. Por ejemplo, ¿qué pasa con los perros y gatos cuando se meten en el bosque? ¿Cómo le va la uña con ese gato o perro que vimos en la foto que sacamos con la cámara de campo? Luego, ¿qué diferencia un árbol de otro? ¿O quiénes son los que habitan el río? ¿Qué es macroinvertebrado? Algunas de las cosas que habitamos, como por ejemplo ese pícoro que le puso a alguien pensando en Dragon Ball Z posiblemente, pero que tiene que ver con una libélula que está en estado intermedio entre agua y tierra. Algo muy loco. Analicemos también que los bichos pueden saltar del agua a la tierra y después ser asesinos espectros. La pancora, que es un bicho que también se recuerda mucho, pero que no sabíamos de cuál era su función en el ecosistema, porque tampoco sabemos tanto del ecosistema acuático. Y también alguien que vibró mucho con la idea de cámara estampa, puedo conocer quiénes andan en mi bosque sin estar ahí. Entonces ahí es donde nosotros creemos que, o la reflexión que tenemos con Daniela, que justamente buscamos ver quiénes son estos cohabitantes del entorno educativo. Ya no somos solo personas, ya no somos solo la comunidad, sino que somos una red protegida de seres que estamos ahí. Salieron reflexiones en torno incluso a la basura. Cuando fuimos al terreno, personas trajeron cosas como muy vegetales, no sé qué, pero un niño trajo solo basura y se gatilló una conversa de, oye, ¿por qué hay basura acá? No sé qué, y se reflexionó en torno a eso. Y luego también se pudo abordar un poco el tema de la especie doméstica y la fauna nativa, como cuáles son estos vínculos que está ocurriendo ahí. Entonces, digamos que como habíamos visto un poco antes, hay encuentros que eran participativos, que eran principalmente con la comunidad más adulta, y teníamos estos talleres con los niños, pero el punto fue siempre que esto se reuniera, que se diera ese diálogo intergeneracional, donde los niños traían esta experiencia desde estas técnicas de muestreo, de un entendimiento de la biodiversidad muy relevante vinculado a, claro, el río, a los animales que estaban recorriendo el espacio, no sé qué. Entonces ellos se entendían como poseedores de un saber que eventualmente los adultos, en estas conversaciones que tenían que ver más con la memoria del territorio, porque Canyolev, por ejemplo, significa jote rápido, y que cuando uno mira al cielo fue algo, hay muchos jotes dando vueltas regularmente, o que algunas otras cosas, intencionamos que se generara este espacio donde obviamente ellos podían presentar algunas de las cosas que vieron, y también se fue sintetizando una idea donde desde la memoria los adultos también compartían cosas que le parecieron relevantes a partir de esto, como, oye, ¿sabes qué? Incluso cuando yo iba de pesca cuando niña, aparecía alguna especie de serpiente que ya no se ve en el río. Y los niños se preguntaban, bueno, ¿qué será eso? Y nosotros también nos preguntamos, y al parecer era una especie que se iba perdiendo. Entonces, justamente ahí, en este vínculo entre la memoria cultural, entre la experiencia y la indagación, se fue dando un espacio de participación horizontal que fue muy, muy rica, y vinculada también a resignificar el espacio en el que vivimos, que cohabitamos, donde todos tenemos cierta responsabilidad en torno a cuál es el devenir de este espacio. Entonces, al presentar esto, vemos al final esta pintura donde participaron personas adultas, personas jóvenes, los niños de la escuela, donde generamos algo que habla de la memoria del territorio.
Lo que nosotros vimos como principales conclusiones de esta experiencia fue que tal vez necesitábamos haber generado un proceso que tuviera que ver con levantar resultados de los cambios en las actitudes o en los conocimientos de las niñas. Si bien sabemos que, por ejemplo, una mamá nos decía, mi hija ahora me manda fotos de pájaros casi día por medio, y cuando vienen sus primas la lleva a visitar al río, cosa que antes no pasaba, que nos parece así increíble. No tenemos como un cuestionario donde podamos clasificarlo. Entonces eso nos parece una cuestión muy necesaria. Luego, algo que nos pareció muy interesante es cómo este vínculo entre salir al espacio, activar esta memoria que está presente en mi experiencia diaria y vincularla a la historia con los adultos, con los que poseen el kimun y las adultas también, evidentemente, genera un vínculo súper relevante en torno al ecosistema en el que vivimos y en la comunidad. Y ahí también el diálogo de saberes, como esto de yo cacho de las especies que habitan ahí, pero eso se vincula con un algo que es mayor, que es el de nosotros habitando este espacio. Y nosotros no solo desde el antropocentrismo, digamos, sino también estos bichos que incluso le dan nombre a nuestros apellidos, que también fue una reflexión que apareció muy fuertemente. Luego también cómo un hito en el paisaje puede significar que nos sintamos parte de la comunidad que pintamos. Esa comunidad yo la pinté, yo hice ese bicho, no sé qué, como que algo que también transforma la visión del entorno en las niñas. Y finalmente cómo el arte, cómo estas acciones pequeñas pueden llevar a generar una vinculación mucho más fuerte tanto con la comunidad como con el ecosistema. Eso, muchas gracias. Agradecemos entonces. Sí, allá. Una pregunta para el tercer grupo de expositores. Si se pudiesen presentar también de quiénes son. Mi nombre es Carolina Carrillo, trabajo en el territorio de Argentina hace 3-4 años y previamente he trabajado en los ríos, en la región de los ríos. Y mi pregunta va dirigida respecto al trabajo que hicieron ustedes. Si bien es cierto, quizás no lo vi pasar, ustedes territorialmente lo hicieron en Ucapa. ¿O en el sector del Virgen de la Calderón? ¿Sí? ¿Estoy bien? No, esto fue en Nacional, a 7 kilómetros del lago Calasquén, más o menos. Ya, fue en esta región. Ya, pero entendiendo más o menos que podría ser un poquito. Quisiera saber, desde la perspectiva de esto es la percepción, solamente perceptivo, cuando llegaron a poder trabajar con la comunidad y darse cuenta de eso, ¿cómo percibieron ustedes que era la relación de la comunidad propia con respecto a la naturaleza y a esto? ¿Era algo que lo tenían muy bien trabajado o estos conceptos ya los manejaban? Eso quería saber. Bueno, algo que me faltó comentar es que, bueno, yo soy el presidente de la comunidad. Eso quería saber cómo era la vida sin la relación con la comunidad. Eso sí, ya, ahora que ya ahora me sí. Sin embargo, ahí hay algo que subyace que es súper interesante, que también conversamos harto con el equipo, que ahí era como un equipo más transdisciplinario, digamos. Que evidentemente uno aborda un poco estos conceptos desde el saber colonial, ¿cierto? Donde uno trata de generar como acercamiento al mapuche kimun y efectivamente cuando uno tiene, no sé, pues, quinche o autoridades tradicionales, eventualmente se podría vincular mucho más a ellos, pero en el caso de nuestra comunidad pasa que si bien hay personas que tienen un conocimiento fuerte respecto a la cultura, por ejemplo, hablantes de Mapuzungún no hay mucho. Luego autoridades tradicionales digamos, tampoco tenemos, entonces ahí intentamos generar adecuarnos, como vincularnos y no partir tanto de este lenguaje como cientificista, pero evidentemente fue lo que nos ayudó como conceptualmente a avanzar para allá,
pero fue uno de los cuidados que tratamos de tener y que en otras comunidades tal vez sería mucho más relevante como poder hacer esa adecuación desde el mapuche común como para efectos de darle mayor pertinencia. Sí, quería hacer esa salvedad que más adelante obviamente vas a presentar más resultados, pero desde mi perspectiva es importante decir esta condición que tienes tú como de doble habilitación, que te permite también tener el concepto y el entendimiento desde la prevención. Me explico, porque es distinto desde afuera, ver, como dices tú, desde la A, alguien que lo vivencia. Gracias. Y solo decir otra cosa, perdón, pero muy cortito respecto de, creo que en algún momento hablaste como de los usos también. Ahí también tenemos usos distintos del territorio. Tenemos personas que quieren conservar, pero también están los que quieren vender todo el bosque en leña. Entonces, también ahí se generan algunos procesos que interesantes que se gatillan con esto. Más preguntas. Dame un segundo. Usted plantea como la importancia de que más docentes y profesores se capacitaran en la interculturalidad y la cosmovisión mapuche. Pero existen iniciativas que a raíz de lo que ustedes planteaban se está generando como por parte de la universidad, porque vi que pertenece a la Universidad Católica. Sí. Yo creo que sí, más o menos desde el año 92, que se viene trabajando en la Universidad Católica de Temuco la formación inicial docente, y a partir de ahí también se ha tratado de formar, hacer educación continua con los profesores del sistema, pero ha sido un desafío bien difícil por muchas razones, porque los profesores en general, sean mapuche o no mapuche, son formados en una sola lógica, en esta idea del conocimiento eurooccidental. Sea mapuche o no mapuche, la formación es igual. Por lo tanto, eso limita, perdón que lo coloque así, pero intelectualmente al sujeto, digamos, para comprender otras posibilidades. Y por el otro lado tenemos el caso indígena, ¿no? El conocimiento indígena, que si bien es cierto y está en la memoria social, en algunos sabios, pero está en un declive sistemático práctico, ¿no? Cada vez tenemos menos hablantes. Los padres, hoy día hasta 50 años más o menos, son plenamente escolarizados, por lo tanto ya tienen la mente colonizada en ese sentido, ¿no? Y los profesores que son de ascendencia mapuche, igualmente, en su mayoría son, en algún grado, tal vez me incluya, ¿no?, negados como indígenas. Entonces eso también limita mucho, digamos, la comprensión de lo que le estamos llamando intercultural. Y tenemos la mala fortuna de que siempre cuando hablamos de estos temas se tiende a entender que es solo para indígenas o es solo para mapuche, sea que lo hable desde el discurso del occidental, incluso del propio mapuche. Esa es una dificultad enorme, digamos, en el sistema educativo para avanzar en cuanto a la educación intercultural. Y por lo tanto, tenemos un problema, tanto desde el medio social como desde el medio educativo, hay un desconocimiento de eso que queremos hacer. Es bonita la experiencia que presenta tu nombre, perdón, Alexi, porque de acuerdo a nuestra experiencia, la única forma, digamos, de materializar esto es implicando a los padres, implicando a los sabios, a los líderes indígenas, para, de alguna forma, compensar, digamos, ese desconocimiento que tienen los profesores sobre saberes y conocimientos educativos indígenas. Pero en Chile tenemos un gran problema porque los padres no estamos implicados en la educación de nuestros hijos. Se lo encargamos a la escuela. Y esto se acentúa exponencialmente cuando se trata de comunidades indígenas o familias indígenas. Hoy día, la familia indígena en general piensa que la educación tiene que darse en la escuela. Y ellos, digamos, no necesariamente asumen la responsabilidad.
Y sabemos, como decía Rodrigo, ¿cierto?, que los saberes indígenas están en la memoria, están en la experiencia, digamos, práctica que se viven cotidianamente en la familia y la comunidad. Eso podría aportar. Yo digo, como universidad y teniendo este antecedente, por ejemplo, yo tengo ascendencia indígena, mi abuelita era mapuche, pero viví en Santiago, y recuerdo mucho estos relatos. Sin embargo, diría que es bueno ir acá a la zona, no encuentro dentro de la oferta académica cómo reinsertarme y conocer más. Porque generacionalmente ya mi abuelo ya no está, ni todo su legado. Entonces, eso encuentro que, si bien ya lo detectaron como una necesidad, que hay un problema, que estamos insertos en esta zona, una alta bagaje cultural y desde todo el punto de vista de la visión de lo que pasó histórico, siento que hoy día no hay cómo poder acercarse. Siento que existe una barrera de uno, como quizás no como docente o como persona natural, de cómo llegar a eso. Y tampoco percibo que las comunidades en sí hagan como puertas abiertas, incorporando como al extranjero. Sí, pero como decía Viviana, es un proceso complejo, porque en el mejor de los casos, en un plano ideal, nosotros podemos ir a la escuela con todo un equipo investigativo y ofrecer la oportunidad de que los profesores aprendan. Pero casi, no sé cómo decirlo, pero al momento los profesores desconocen o desconfían de ese proceso. Y como decía Rodrigo, creo, los profesores vuelven rápidamente a la estructura del conocimiento occidental. Sabemos, por ejemplo, que los niños, para aprender acerca del agua, como decía Viviana, o acerca del EQUON, por ejemplo, lo tienen que hacer en el medio natural, mediante principios de la pedagogía y educación que sean propios. En los principios de la pedagogía indígena, el error es ampliamente aceptado como una oportunidad para el aprendizaje, porque se aprende desde la experiencia. Yo recuerdo una experiencia interesante cuando trabajamos con Catherine. Ocurrió que los profesores hicieron que la machi vaya a hacer práctica socio-religiosa en la escuela, era para Huachipanto, entonces los niñitos comenzaron a bailar según la instrucción de los profesores. Y por lo tanto todo muy bien ordenadito. Hicieron 1, 2, 3, 4 bailes, me imagino, porque siempre son pares o 6. Y los niños se entusiasmaron y quisieron continuar bailando e inventaron movimientos y gestos, etcétera, ¿no? Y las profesoras, vinieron 2 profesoras, como a sacar algo así del lugar para que no continúen haciendo ese tipo de práctica. La machi se enojó mucho y dijo: por favor, dejen que los niños aprendan. Ahí tienen un ejercicio bien práctico, digamos, cómo es que la escuela, como estructura, limita la educación, llamémosle intercultural, o esta educación basada en la relación de saberes indígenas y indígenas. Muchas gracias. ¿Hay más? Allá. Hola, sí, quisiera hacer una pregunta como general. Yo vengo de Valparaíso, entonces es como una realidad territorial diferente, así quería consultar acerca de sus percepciones respecto de la visión de los docentes en temáticas, podríamos decir, quizás como un poco anteriores a la valoración de la sabiduría ancestral y su integración en la educación. Estoy pensando en por ejemplo, la percepción de a lo mejor los problemas socioambientales que naturalmente puede derivar, ¿cierto?, en una valoración de esta sabiduría. ¿Cómo ven en el fondo esa visión crítica de los docentes del territorio respecto de esas problemáticas socioambientales? No sé si se ha entendido lo que quise preguntar. Sí. Bueno, yo creo que el tema del cambio climático y de todos estos procesos que se están dando en los territorios es algo que las docentes están viviendo. Como que ven el tema del incendio, ven el tema de la sequía,
como que creo que es algo que está muy presente y que ya está en el discurso. Entiendo que la pregunta era cómo eso se vinculaba, que por ejemplo eso gatilla y que se vincula más por con el ejemplo, Kimón. si hay un vínculo, por ejemplo, entre la lectura de esos problemas con el mismo colonialismo y que eventualmente derive en... Entonces, Sí, si bueno, se da la cadena completa. ahí no sabría si tengo datos como para corroborar cualquier aceleración, pero me da la impresión que sí entienden que tiene que ver con modelos productivos, que tiene que ver con formas de acercarse al ecosistema, que tiene que ver con la depredación, como con, no sé, la producción sistemática y otras cosas, pero claro, ahí es pura especulación. O sea, hay un eslabón perdido entre Sí. que valga la pena analizar. Sí, bueno, nosotros hemos trabajado bastante con profesores y te podría comentar que hay varios problemas. Primero, el profesor puede entender estas problemáticas medioambientales, el cambio climático, etc. Pero la forma de abordarlo es la forma que viene dada a través del currículum escolar. Y por lo tanto se genera al tiro esa muralla respecto de este saber indígena. ¿Ya? Y la excusa es que yo no sé, yo no conozco. Pero tampoco existe como ese espacio para vincularse con las comunidades, con los sabios. Ya se han dicho varias presentaciones que es en el territorio donde están los saberes y los conocimientos. Pero también está esa negación del profesorado de ir a la escuela, de ir a conversar con un sabio, porque implica más tiempo, implica salir quizás dentro de horarios fuera de mi horario laboral y por lo tanto es un problema. Entonces yo creo que también está esa negación que persiste y que ha limitado mirar estas problemáticas e incorporar estos conocimientos indígenas a la práctica, estas formas de relación que hemos visto que los territorios indígenas han contribuido a la conservación de flora y fauna, pero que no se considera en la institución escolar. O sea, todavía está esa negación, ese racismo presente en el profesorado. Yo creo que yo agregaría eso, de que en el profesorado en general, de acuerdo a nuestra experiencia investigativa, voy a colocarlo así, en la Araucanía, porque quizás en otro lado hace otra cosa, ¿no? Observamos y constatamos 2 o 3 cuestiones súper importantes como problema, digamos. Los profesores no tienen un compromiso social con las comunidades, con las familias. Por lo tanto, cuando el problema está en la comunidad, es como si fuera de la comunidad, pero no es parte de la función, digamos, del profesor, ¿no? Por lo tanto, si hay un problema medioambiental, la deforestación, por ejemplo, en el sector de Lumaco, de Purén, altamente deforestado. Hay ríos que se han secado y desde la escuela no se hace nada, porque eso es un problema de la comunidad. Por otra parte, hay un problema ético, porque creo que como profesores, de una u otra manera, hemos sido formados para justamente trabajar para que los niños, digamos, tengan un éxito escolar y educativo, es decir, que en el fondo no solamente rindan bien en el colegio, sino que tengan una formación integral y una relación lo más armoniosa posible con la familia y la comunidad. Eso como que se olvida en contextos indígenas, sobre todo en contextos de colonización. Y después hay un problema político, porque el profesor, digamos, incluso en la universidad estamos permanentemente atentos qué hacemos, qué decimos y qué no hacemos, etcétera, porque vivimos en una tensión política, territorial. Entonces, eso también limita de alguna forma, digamos, que los proyectos educativos, por ejemplo, Consejo Intercultural, se lleven a la práctica. Los proyectos educativos, Consejo Intercultural, quedan en el escritorio, lo mejor anillado posible, pero mientras más profesores lo conozcan, es mejor. Lo constatamos todo el tiempo, al menos en la escuela donde estamos trabajando ahora. Yo no he visto ese proyecto educativo. Sin embargo, dicen que sí, la escuela tiene un proyecto con sello intercultural. Entonces son prácticas que son muy cotidianas y aparentemente muy poca relevancia, pero al final son de vital importancia para ofrecer una educación de calidad para todos los estudiantes, insisto en esto, ¿no? Indígenas y no indígenas, que conviven además en general, digamos, en las comunidades.
y en la Araucanía en general. Básicamente eso. Bueno, hay una Alameda. Alexis, fue una Alameda que se perdió. Creo que igual, creo que hay una cuestión que es sistémica que está a la base de esto, como que una cosa que se pueda poner como solo en él o la docente como la responsabilidad respecto de esto, como que creo que ahí también hay fallas tanto de la formación de las universidades, todos entendemos lo que es el proceso del antropoceno porque supongo que nos interesa y tal, pero en efecto los estándares internacionales muestran que tenemos bajos resultados en ciencias, bajos resultados en comprensión lectora, bajos resultados en infinitas mediciones. Entonces yo creo que hay un problema de la educación que incluye a la política pública, a las instituciones del Estado y donde los docentes y las docentes forman parte de este entorno que es mucho más complejo de lo que uno esperaría. Entonces en ese sentido creo que si hay un desafío que es bien complejo. En realidad es una pregunta muy desde mi ignorancia, al menos desde, por ejemplo, los planes curriculares y cómo desde el ministerio, vamos a decirlo así, se baja eso a los planes de la escuela. ¿Hay algún tipo de proyecto o hay algún tipo de posibilidad de incidencia desde estos o personas que muevan este tipo de saberes para poder incidir quizás en esos programas curriculares desde las primeras, como desde la primera infancia, o desde el Ministerio de los planes curriculares que están como cerrados como completamente a este tipo de saberes? No sé. ¿Cómo? Porque estoy pensando como esto es una cuestión igual estructural, de algún modo como si estos lineamientos existieran, no estoy poniendo tampoco como las fichas en el asunto ministerial, pero de algunas maneras de aprender, pero también cómo se puede acelerar ese proceso, o si existe alguna posibilidad de acelerar los procesos de interculturalidad en un país que, como tú decías, está profundamente atravesado por una cuestión política súper racista. Creo que eso no lo hablamos como tal también. Entonces, porque por ejemplo, desde mi punto de vista, yo vivo en Santiago y he tenido una experiencia súper santiaguina en ese sentido, pero me parece que soy profesora y trabajo en temas y cuestiones medioambientales, entonces, y conflictos medioambientales, y en Santiago eso se expresa muy bien, y creo que este tipo de saberes me parecen súper relevantes, pero también para mí hay un desafío en no generar cierta apropiación de esto, o sea, como cómo se puede, yo creo que va muy en la línea también de lo que tú comentabas, y cómo acercarnos a esto si, no sé, eso, es harta reflexión y pregunta. ¿Comienzo yo? Mira, dentro del sistema educativo escolar hay varios programas, bueno, está el programa de educación intercultural bilingüe, que tiene ciertos requerimientos para implementarse en las escuelas. Tenemos un 20% de estudiantes mapuches para enseñar la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, que es el nombre que se les dio ahora. Ha transitado desde el 96 hasta el 2023 con una infinidad de cambios, de denominaciones, de focos, primero la lengua, bilingüismo sustractivo, aditivo, incorporación. Entonces hay un cuerpo de conocimientos en educación parvularia también. Existen lineamientos para pensar la primera infancia desde enfoque educativo intercultural con pertinencia territorial y sociocultural. Bueno, están los planes de mejoramiento educativo de las instituciones escolares que se van actualizando año a año y que te permiten implementar estrategias para trabajar interculturalidad. Y aquí volvemos de nuevo al problema. Si bien es cierto, podemos cuestionar cómo se han ido construyendo estos programas, estos conocimientos, yo creo que es un avance, ¿ya? Pero ahora llevarlo a la práctica, cómo lo hacemos en la práctica también se constituye en un problema, porque podemos decir sí existen estos lineamientos, pero ¿cómo lo hago? Es que tengo el desconocimiento, ya, pero vincúlese con esto.
con esta, no, es que tengo este otro problema. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver con lo que mencionaba Segundo, esta responsabilidad social, política, ética y epistémica en los territorios en los que yo me desempeño. Pero existe, o sea, existe una posibilidad. Y yo creo que ese es el desafío, cómo vamos avanzando a materializar de la mejor manera posible estos conocimientos en la escuela, en la formación de los niños, de los jóvenes, de los padres, de las madres y de la sociedad en general. Diría que hay una estructura muy compleja, digamos, en el sistema educativo chileno, pero esto es igual para América Latina, de México hacia el sur. Entonces, hay muchas iniciativas de política pública. El problema es que eso queda como el proyecto educativo de la escuela. O sea, ahora mismo nosotros, el Ministerio de Educación nos encargó de una propuesta pedagógica intercultural para transversalizar el enfoque educativo en todas las asignaturas del currículum escolar. Lo logramos, está todo listo, pero eso queda ahí. Y cuando tenemos que difundir eso, socializar eso, visibilizar eso, el Ministerio de Educación dice, vayan a la seremía. Vamos a la seremía y la seremía nadie entiende nada, ¿me entiendes? Entonces es como un trabajo inútil de varias formas, porque se pagó dinero para hacer eso, invertimos energía para hacer eso y podríamos seguir sumando, pero es por una cuestión estructural que muchas iniciativas quedan, digamos, sin materializarse. Pero ahora en sí el currículum escolar también, ustedes yo creo que saben, la mayoría, tiene muchas posibilidades de ser contextualizado en ciencias naturales y en todas las asignaturas, en historia, por ejemplo. ¿Por qué no construir el concepto de historia a partir de la historia local? Sería perfectamente posible, pero no se hace de nuevo por la estructura, yo diría, colonial que aún conserva el saber escolar. Y por lo tanto esa estructura como que es un piloto automático de los profesores, sean indígenas o no indígenas. Deben haber muchas excepciones, seguramente, pero eso no ocurre. Y la otra dificultad adicional que hay que agregar a esto, nosotros lo hemos aprendido en nuestro trabajo, digamos, que los conocimientos indígenas, particularmente el conocimiento mapuche, no es posible de ser generalizado. Hay que hacer un trabajo muy territorializado. El conocimiento que tiene un sentido y significado aquí en el territorio de Villarrica no tiene para nada que ser igual a Puerto Saavedra, por ejemplo. Tenemos cordillera, tenemos costa. Entonces a veces no se entiende esto, ¿no? Y se tiende a pensar igual para todos. Entonces por lo tanto necesitamos un trabajo de investigación, naturalmente, de formación inicial docente, donde se piense, y la formación continua también, donde se piense que la educación debe ser contextualizada territorialmente, culturalmente y socialmente y lingüísticamente, porque el mapudungun no es tampoco parejo en todos lados. Beley también se dice en Lumaco, y acá en Temuco decimos Feley. Entonces pareciera ser un detalle, pero a la hora de establecer la comunicación, la relación educativa, eso incide notablemente. Hola Anita, trabajo acá, soy profesora, estoy aquí también y me pregunto la factibilidad, interés, oportunidades de pensar fuera del sistema. Cuando yo veo esto de la pedagogía indígena, se me viene a la mente Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, mucho más cercano que el sistema tradicional que tenemos escolar. Y tantos años insistiendo en tratar de meter al sistema algo que realmente no va a cuadrar con el sistema. Me pregunto si han surgido quizás en la universidad donde ustedes trabajan ofrecer otras opciones de instalar una pedagogía distinta. En las comunidades se pueden hacer establecimientos de la comunidad. No sé si, yo sé que los recursos son siempre una limitante, pero no sé si tendrán algo de eso o que hayan visto, como que se hayan organizado. Yo sé, por ejemplo, que en Budi hay una comunidad que hizo su proyecto educativo basado en pedagogía indígena, pero no sé si conocen otras experiencias de eso. O la factibilidad de salirnos del sistema, ¿no?
no sé si institucionalmente pueden hacer eso, cómo ofrecer eso. Bueno, yo conozco algunas experiencias de educación local que son escuelas libres, así se les denomina. Entonces, claro, generan módulos de aprendizaje basados en conocimientos y saberes indígenas, pero finalmente, como la barrera u obstáculo, que es lo mismo que la pedagogía Waldorf, Montessori, es que para validar los estudios tienen que responder esas pruebas, esos exámenes libres. Finalmente, hacen preguntas sobre el conocimiento que estamos cuestionando. Entonces, claro, se podría desarrollar y existen estas iniciativas que no siempre son exitosas por esto. Y lo otro, que hay escuelas, como tú lo mencionas, que logran generar planes educativos propios, e incluso currículum propio, pero cuesta mucho que el sistema lo valide, que el Ministerio de Educación les diga, ya, sí, implemente esto. Son muchos años de perseverar. Me parece que hay una escuela en sí, que lleva más de 10 años tratando de validar sus programas, su plan y programas propios, y también el tema de la evaluación. Ahora están avanzando en el tema de la evaluación, que todavía no se reconoce. Pero sí existen experiencias. Hay escuelas itinerantes también, donde los niños de la comunidad, los fines de semana, sí, porque no son reconocidas por el Ministerio de Educación, desarrollan actividades de enseñanza y aprendizaje con pertinencia social y cultural, y es la gente de la comunidad quien desarrolla esos procesos educativos, pero son, lo mencionan como prácticas educativas informales. ¿Y eso dónde lo desarrollan? ¿O por ahí como territorio? No, la que trabaja en la comunidad. No recuerdo el nombre, pero cerca de Padre Las Casas. Perfecto. Pero, interesante tu pregunta, pero para eso se requieren condiciones contextuales. Por ejemplo, la escuela Yaquipulli se llama. Si ustedes conocen la situación contextual, eso tiene su propia historia. Hay que pensar que todos no sé si todos, pero la mayoría de los profesores que trabajan en esa escuela son de la comunidad, son hablantes del Mapudungun. Y tienen una opción política que está en esa dirección. Sin embargo, estudios que se han realizado en la misma escuela constatan, digamos, que hay problemas arraigados todavía en esa escuela, porque en el fondo, aun cuando está en esas condiciones, la familia y la comunidad no se implica activamente, ¿entiendes? Los niños todavía siguen encerrados durante los recreos, escuchando rock and roll, no sé qué rock, no sé qué cosa. Entonces, eso no cambia mucho la cosa, pero es una opción. Y nosotros tenemos otra opción, creo, no sé si lo representa a todos, pero la opción es poder lograr una articulación de saber y conocimiento educativo indígena como una propuesta, ¿cierto? Desde el enfoque educativo intercultural y desde un pluralismo epistemológico, de manera que podamos mejorar lo que ya está instalado en el sistema educativo con los aportes que se puede hacer desde los saberes y conocimientos educativos indígenas, en este caso mapuche. Esa es nuestra opción. Claro, y si tú tienes la opción de salirte del sistema, es otra. Y seguramente hay varias posibilidades. También agradecemos a nuestros expositores estos llamados a la transformación, al compromiso, el hacer educación de una manera distinta, más integral, a pesar de todo lo que han mencionado.